Vamos a continuar con el problema de la clase pasada. Recordemos que el problema trataba de lo siguiente. Dos autos A y B que están viajando en la misma dirección, cada uno con su respectiva velocidad BA y B sub B, se encuentran en la misma vía y ocurre que cuando la distancia que separa a estos dos vehículos la podemos nombrar como D, el conductor del auto A que va en la parte izquierda, detrás del auto rojo, aplica los frenos. Y cuando eso sucede, el auto A experimenta una desaceleración que nombramos A. Esta desaceleración tiene una dirección negativa para indicarnos que este automóvil, el de color azul, va a ir perdiendo velocidad conforme va pasando el tiempo. Lo que nos piden en este problema es demostrar que a fin de que exista un choque, una colisión entre estos dos vehículos, se tiene que cumplir esta desigualdad, que la resta o la diferencia entre las velocidades de estos dos vehículos tiene que ser mayor que esta raíz cuadrada, donde se está extrayendo la raíz al producto de 2 por A por D, donde A y D son los valores que habíamos mencionado para la aceleración y la distancia que separa estos dos vehículos. El punto importante aquí que hay que pues, reconocer es que no damos valores numéricos y no va a haber necesidad de hacerlo. Debemos trabajarlo todo de esta forma. Bien, habíamos comentado entonces lo siguiente. Íbamos a elegir como punto de observación o posición x igual a 0 al punto en el que estamos justo en la parte frontal del auto azul o del auto A. Mientras que el auto B se iba a encontrar justo a una distancia de separación. Y eso lo tomábamos en cuenta midiendo hasta la parte trasera del auto rojo. Bueno, cuando ambos vehículos se mueven en la misma dirección, escribimos la siguiente información. Para el auto A, dijimos que su función posición sería 0 metros, porque estamos asumiendo que se encuentra en la posición de observación, más su velocidad inicial por el tiempo, menos un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Este menos nos recuerda que está desacelerando, que está perdiendo velocidad conforme va pasando el tiempo. Y para el auto B, esta ecuación es la de su posición. Su posición inicial es D y su velocidad inicial es V sub D. Aquí ya no agregamos ningún término adicional porque este vehículo no frena ni acelera. Digamos que el conductor del auto rojo va muy distraído, que no ha detectado que atrás de él se aproxima un auto y que puede impactarlo. Por lo tanto, pues no hace nada. No acelera para irse alejando o incluso del susto frena tampoco. Entonces continúa con su velocidad constante. Bueno, la clase pasada entonces concluimos lo siguiente, que para que estos dos autos choquen en algún instante de tiempo, sus posiciones van a ser iguales, como está aquí. Sustituyendo las ecuaciones que teníamos arriba, estas dos, se llega a esta igualdad. Tenemos este término a la izquierda igual a este término a la derecha. Y comentamos lo siguiente. Si nosotros resolvemos esta ecuación, estaríamos determinando el valor del tiempo para el cual ocurrirá esa colisión, ese choque. Y llegamos a establecer esta última igualdad, una igualdad a 0, donde tenemos una ecuación cuadrática. Así que vamos a continuar. Entonces vamos a escribir lo siguiente. La solución para la ecuación cuadrática anterior es,
Y bueno, ¿cuál es la ecuación que a la que ustedes llegaron? Que les pedí que resolvieran, que aplicaran los métodos que conocen para encontrar el valor del tiempo para esta ecuación cuadrática. ¿Cuál es la expresión que resuelve esa ecuación cuadrática? ¿Cuál es la ecuación para el tiempo que aquí estamos queriendo encontrar? El que nos va a dictar o nos va a indicar si cuándo ocurrirá la colisión de estos dos vehículos. X es igual a menos A sobre 2. ¿Quién, perdón? X es igual a menos Pero aquí no tenemos A X. sobre 2 menos raíz cuadrada. Perdón, pero aquí no tenemos X. ¿Qué X se está calculando? Perdón, es tiempo. Este. Ok. ¿T a qué es igual? A menos A sobre 2. Menos A sobre 2. El signo de más menos raíz cuadrada de VB menos VA al cuadrado. V sub B menos V sub A al cuadrado, así. Todo eso así. Menos 2A. 2 a qué, perdón. La última parte ya no la escuché. 2A y me parece que algo más se comentó. 2A de 2AD, ok. y todo esto sobre Y todo esto sobre A. Ok. Yo tengo duda. ¿Ese término de dónde surge? de la aceleración. O sea que este término es este que está aquí arriba. Sí. Ok. ¿Se verificó que esta ecuación es dimensionalmente correcta? No. Yo creo que sería importante verificarlo porque aquí me está surgiendo una duda. Si este término es el que tenemos arriba, es el mismo que está aquí arriba, nótese que esto que está aquí propuesto como solución se puede escribir como menos a entre 2a más menos lo que se acaba de dictar como raíz cuadrada entre a. Se puede, digamos que separar esta resta entre 2
Operas entre dos términos que están ambos divididos por el factor A. Y estamos diciendo que esto está igualado a un tiempo. Si esta A denota aceleración, al igual que la A de abajo, eso se vuelve adimensional, porque A con A se vuelve 1 y queda simplemente un medio. Y ese un medio no tiene dimensiones, pero se está igualando a un término que en principio tiene dimensión de tiempo. De ahí es la duda. Ok, ahorita lo reviso. Profe, ¿qué no en después donde mi compañero dijo A menos A sobre 2 es menos B más sube A? ¿Por qué? ¿Por qué sería ese término? Porque se supone que si es la fórmula general, el segundo término vendría siendo menos B, VB menos VA. Entonces la fórmula dice que es menos B más menos raíz cuadrada. Entonces el cambio consistirá en tomar esto que está aquí, multiplicarlo por un menos. Así sería entonces la propuesta que se está haciendo. Para esa parte, según yo sí. Ok, vamos a echar un vistazo. Esto que está aquí, arriba, ¿qué dimensiones tiene? Esta resta. De longitud, ¿no? ¿Qué están denotando o qué están indicándonos estos dos términos, B sub B y B sub A? Las velocidades. Entonces, ¿cuáles son las dimensiones de B sub A y de B sub B? LT menos 1, Y su resta, LT menos 1. LT a la menos 1. Y esta cantidad está siendo dividida por esta A. ¿Y las dimensiones de esta A cuáles son? De aceleración, ¿no? Por eso, ¿cuáles son sus dimensiones? LT menos 2. LT a la menos 2. Entonces, el término que estaba aquí como causando un poco de ruido, escrito de esta manera, es decir, si hacemos este cambio, queda en la parte de arriba una cantidad con dimensiones de velocidad, L por t a la menos 1. Y abajo una cantidad con dimensiones de aceleración, longitud por tiempo a la menos 2. Si las operamos, ¿qué queda? ¿Qué dimensión queda al final? Dimensiones de tiempo. Dimensiones de tiempo, es correcto. Así que con este término, esta división que tenemos aquí, al menos esta, ya se arregló porque al operar tenemos dimensiones de tiempo, como tiene que ser para que lo estemos igualando a esta cantidad. Así que en dimensiones este término es correcto. ¿Vale? Entonces, si ustedes llegan a tener alguna duda sobre si algo de lo que ustedes están obteniendo es o no correcto, apliquen el análisis dimensional. Así no es necesario que den valores concretos, sino que trabajen simplemente las dimensiones y eso mismo les dirá a ustedes si la ecuación que están obteniendo es correcta o no, al menos dimensionalmente. Ahora, si revisamos la fórmula general, también ese término que se ha añadido aquí como corrección
Es correcto. Aplicando correctamente la fórmula general, este es el término que debe de ir aquí. ¿Todo claro hasta ahora? Sí, profe. ¿Ok? Otro aspecto que uno puede verificar es que esto que está dentro de la raíz cuadrada tiene que tener dimensiones de longitud cuadrada por tiempo a la menos 2. Para que al extraer la raíz cuadrada, este término, tenga dimensiones de velocidad y se pueda sumar o restar con este que tiene dimensiones de velocidad. ¿Vale? Así que bueno, esto no lo vamos a hacer aquí, pero no estaría de más que ustedes lo, lo analicen dimensionalmente para que verifiquen que en efecto todo lo que está junto con la raíz cuadrada tiene que tener dimensiones de longitud por tiempo a la menos 1. Y eso también es garantía de que la expresión es dimensionalmente correcta. Bueno, dejando esta parte a un lado, vamos a continuar resolviendo el problema. Este es el resultado al que se llega utilizando la fórmula general. Ahora, no hay que perder de vista que esta variable t, lo habíamos mencionado aquí arriba, aquí está, es el tiempo que nos dice en qué instante van a chocar estos vehículos. ¿De acuerdo? Si nosotros tuviésemos valores aquí numéricos para trabajar, ¿qué tipo de cantidad deberíamos obtener para esta variable t? De acuerdo al contexto que le estamos dando. ¿Un número complejo o un número real? Una vez que ustedes operen, si tuviesen datos numéricos aquí, una vez que se operen, ¿no? Que se hagan las restas, las raíces cuadradas, todo lo que aquí está indicado, ¿qué tipo de cantidad deberíamos obtener aquí como resultado para la variable t? ¿Una cantidad que es un número real o una cantidad que es un número complejo? Un número real. ¿Okay? Entonces aquí vamos a ponerlo. Como mencionamos anteriormente, la variable t nos indica cuándo, o mejor dicho, en qué instante de tiempo los autos van a chocar. Por lo tanto, la variable t tiene que ser un número real. No puede ser un número complejo, porque si fuese un número complejo lo que obtuviésemos de esta ecuación o de la fórmula general, eso querría decir que estos vehículos no van a chocar nunca, porque en nuestros relojes, en nuestros cronómetros, no medimos tiempos imaginarios o números complejos. Son cantidades que caen dentro de los números reales. 1 segundo, 3 segundos, 50 segundos y así cualquier otra cantidad. Entonces, el número que uno debe de obtener aquí tiene que ser un número real. Porque estamos concibiendo a ese número como el tiempo en el que ocurre la colisión. ¿Esto queda claro para todos? ¿Por qué tiene que ser un número real esta cantidad?
Ahora, para que esta cantidad sea un número real en todo sentido, ¿qué tiene que ocurrir con los términos que tenemos ahí en la fórmula general? ¿Cómo podemos hacer que este número sí sea un número real y no un número imaginario? Aquí tienen que aplicar lo que han visto en su curso de álgebra, sobre todo de números complejos. ¿Qué tiene que pasar con los términos que están en esta ecuación para asegurar que la variable t sea, en efecto, un número real? González Peña, ¿qué se puede hacer aquí para evitar tener números complejos como solución en la variable t? López Urbano, la misma pregunta. ¿Qué se puede hacer aquí, en esta expresión, para evitar la aparición de números complejos?
Cruz Giovanni, ¿qué podemos hacer? ¿Qué restricciones tenemos que imponer a las cantidades que tenemos aquí? Que hace a cero, ¿no? Pero de acuerdo al problema, al contexto del problema, ¿eso puede ocurrir? Que A, donde A es la aceleración, ¿puede ser cero? ¿De dónde viene esa A? Echemos un vistazo. Esa A indica que el auto A está frenando. De hecho, el problema nos dice que se aplican los frenos. Y de esa situación es que nosotros introdujimos esta variable, este término o este parámetro A, que nos indica que el auto está frenando. Así que A no puede ser cero, porque si fuese cero, dos cosas importantes. La primera, el auto A no estaría frenando, cosa que estaría contradiciendo lo que el problema dice. Y segundo aspecto, en la ecuación cuadrática, si A vale 0 o A tiende a 0, T aumentaría. T comenzaría a crecer, tendería a infinito. Supongo que están viendo límites ahora en cálculo. Y eso significaría que ese tiempo T, muy grande, implica que esos autos no van a chocar. Y por el contrario, estamos asegurando que van a chocar. Entonces, ¿cuántas contradicciones estaremos encontrando? Así que A no puede valer 0. ¿Sí habieron números complejos o nadie sabe de lo que estamos hablando aquí? No, sí, profe. Entonces, ¿cómo evitamos en esta ecuación la aparición de números complejos? Resultado dentro de la raíz cuadrada sea positivo, ¿no? Es correcto. Esa es la condición que necesitamos para evitar la aparición de números complejos. Si lo que está en el signo de raíz cuadrada fuese negativo, tendríamos la raíz cuadrada de algo que podemos verlo como un menos una cierta cantidad que voy a llamar C. Y esto, pues, es igual al número imaginario I por raíz cuadrada de C. Eso es lo que no queremos. Eso es lo que no queremos que suceda. ¿Y cómo garantizamos que eso no ocurra? Como bien lo acaban de comentar. Lo que está dentro de la raíz tiene que ser positivo. No puede ser de otra manera. ¿Sí es claro entonces lo que está pasando? Entonces, para asegurar que la variable t será siempre una cantidad real, se debe cumplir lo siguiente. Lo que se acaba de señalar. Lo que está entre el signo de raíz cuadrada tiene que ser positivo. ¿Sí vamos bien hasta aquí?
Bien, vamos a continuar trabajando esta desigualdad. Ustedes en su curso de cálculo seguramente ya vieron temas de desigualdades. ¿Cómo resolvemos esta desigualdad? Recordemos que estamos buscando demostrar esta relación, que la diferencia entre estas dos velocidades sea mayor que esa raíz cuadrada. Es como que comienza a parecerse, pero hay que llegar a ella. ¿Cuál sería un siguiente paso que podríamos realizar?
¿A nadie se le ocurre qué siguiente paso aplicar? Supone que debemos de sacar el menos 2AD del otro lado de la igualdad para volverlo positivo, ¿no? Aquí no hay ninguna igualdad. Ah, bueno, del signo de mayor que. Por lo tanto, ¿cuál es el siguiente paso que podemos ejecutar? ¿Qué se puede hacer para pasar ese término que nos está interesando, cambiarle de signo sin alterar el signo de la desigualdad? Solamente sacarlo, ¿no? O sea, quedaría VB menos VA al cuadrado de signo de desigualdad 2AD. El resultado final va a ser ese, pero se nos está olvidando algo que se tiene que hacer previo a ese paso, que es sumar a ambos lados de la desigualdad la misma cantidad. En este caso, a la desigualdad que tenemos ahí entre llaves, vamos a agregarle a cada lado el valor 2AD. De esa manera, en el lado izquierdo de esta desigualdad, el término de color azul se va a hacer cero con el término de color rojo. Y entonces ya solamente nos va a quedar lo que nos acaban de comentar. Del lado izquierdo, solo el término con la potencia cuadrada. Y del lado derecho de esta desigualdad, ¿qué nos queda? Tendríamos que sumar 0 más esto que acabamos de agregar. Y 0 más esa cantidad, pues queda esa cantidad que estamos aquí sumando. Así que, ojo, aquí mucho cuidado. Cuando se trata de desigualdades, lo correcto es, como se ha indicado aquí, sumar a ambos lados de la desigualdad la misma cantidad, con la finalidad de que en algunos de los lados de la desigualdad algún término se haga cero, se cancele. Y bueno, como sumamos una cantidad positiva, saben ustedes de la teoría de desigualdades que el signo de desigualdad no se ve alterado. Así que lo seguimos escribiendo como un mayor que. Bueno, ya que llegamos a esta expresión, ¿cuál es el siguiente paso a realizar? Sacar raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad.
Ok. Aplicamos raíz cuadrada, la operación raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. Bueno, lo voy a hacer en una siguiente línea para que no aparezca todo eso encimado. Entonces, en un siguiente cálculo, se aplica raíz cuadrada a ambos lados de la desigualdad. Entonces, así queda el lado izquierdo y el lado derecho nos queda así. Entonces vean que el término que nos está pidiendo el problema, aquí ya apareció. El que tenemos aquí. Ya apareció. Ese raíz cuadrada de 2AD. Y es más, hasta tenemos el mismo signo. Mayor que. ¿Qué es lo siguiente que se tiene que hacer ahora? Se cancela la raíz cuadrada con el exponente de la resta de las velocidades. Ok. Bueno, eso es lo que nos han enseñado o hemos ido aprendiendo en los niveles básicos o nivel medio superior. Sin embargo, y no estoy seguro si ustedes lo vieron en su curso de cálculo, lo siguiente, cuando uno tiene una cantidad elevada a una potencia cuadrada y a esa cantidad después se le extrae raíz cuadrada, justo como lo que está sucediendo aquí, no ocurre que esto mágicamente se cancele, el signo de raíz cuadrada con la potencia cuadrada. Lo que se obtiene es el valor absoluto de la cantidad que está aquí dentro. Es decir, que si a nosotros nos enseñaron que estas operaciones se pueden así como cancelar una con otra y simplemente poner X, no es del todo cierto. Lo correcto es escribir que esta operación de raíz cuadrada actuando sobre una potencia cuadrada es el valor absoluto de esta cantidad. Eso no estoy seguro si se los llegaron a comentar en su curso de cálculo, pero bueno, si no fue así, vale la pena entonces aquí hacer ese señalamiento. Así que del lado izquierdo de esta desigualdad, lo correcto es escribir el valor absoluto de la resta que tenemos aquí. Eso es lo más adecuado o correcto por escribir. Y esto a su vez, este valor absoluto tiene que ser mayor que esta raíz cuadrada. ¿Sí queda claro esta afirmación, este resultado? Es más, para que no se nos olvide, aquí lo voy a poner. Un número elevado a una potencia cuadrada a la que después se le extrae la raíz cuadrada es igual al valor absoluto de esa cantidad. Así que esto fue lo que aplicamos para llegar a esta última ecuación. Ahora, para seguir avanzando aquí, nótese que tenemos una desigualdad con valor absoluto. Una desigualdad de la forma valor absoluto de X mayor que una cantidad A. Y ese tipo de desigualdades con valor absoluto, ¿cómo se resuelven? Esto seguramente ya lo vieron en cálculo. ¿Cómo se resuelve una desigualdad que involucra valores absolutos?
Es que solo al final se cambia el signo, ¿no? O sea, se resuelve de manera normal, solo que si queda negativo al final se convierte en positivo, ¿no? Por las barritas. Eso es lo que nos dice, eso es lo que ustedes saben de su curso de cálculo. Aquí les estoy pidiendo que pues apliquen lo que saben de cálculo. Según la fórmula es X es menor que menos A, unión con X mayor que A. Ok, entonces ahí nos da dos casos, correcto. Esta desigualdad se resuelve dándonos dos casos. ¿Cuál es el primero? X es menor que menos A. X menor que menos A. Ok, esa es la primera. Y después unión. X mayor que A. X mayor que A. Es correcto. Esa es la solución que uno pues encuentra al resolver este tipo de desigualdades cuando involucran valor absoluto. Entonces es la unión de dos intervalos. Cuando X es menor que menos A y cuando la unión con X, con el intervalo de X mayor que A. Bien, pues vamos a aplicar este resultado para seguir avanzando en la solución y quitarnos de encima el valor absoluto que aquí aparece. Aplicando las propiedades de las desigualdades con valor absoluto, la ecuación anterior da lugar a lo siguiente. Bien, pues vamos a aplicar esto. La X en este caso es esta resta. Vean que lo que está en color verde está jugando el papel de esta X. Así que si aplicamos esta parte del resultado, tendremos que escribir B menos BA menor que el negativo de A. Pero en este caso, A, ¿con quién lo vamos a identificar? Con la raíz cuadrada de esos tres términos. Entonces, ahí está. Es la primera parte de la solución. La siguiente, ¿cómo la vamos a construir? Unión. ¿Qué nos dice ahora? Esta X, es decir, esta resta, tiene que ser mayor que A. Pero en este caso A es esta raíz cuadrada. Ahí está. Esa sería la solución. Ya nos quitamos de encima el valor absoluto. ¿Hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Como pueden notar, aquí estamos haciendo uso de mucho de la información que ustedes conocen de otros cursos, como álgebra o cálculo. Bueno, seguimos avanzando. En esta ecuación ya no podemos continuar más. Ya tenemos la desigualdad, pero no es la que nos aparece que en el problema. De hecho, vean que en el problema nos pide explícitamente BA menos B sub B, mayor que este término. Así que si observamos lo que tenemos aquí, este término
sí se parece a lo que tenemos que demostrar, pero no lo que está aquí enfrente, lo que está del lado izquierdo de la desigualdad. Pero entonces, ¿qué sucederá acá? Bueno, ¿cómo nos quitamos de encima este signo negativo? ¿Qué se podría hacer? Multiplicarlo por -1. Multiplicar toda la expresión por -1. Así es. Todo esto se multiplica por un -1. Y entonces, ¿qué nos va a quedar del lado izquierdo de esta desigualdad? B sub A va a quedar con signo positivo y B sub B con signo negativo. Esta raíz que tiene un signo negativo va a quedar con signo positivo. Ahí está. ¿Y qué pasa con la desigualdad? El signo queda del lado contrario. El signo se invierte, así es, y en lugar de tener un menor que, cambia a un mayor que. Esto, recordemos, por haber multiplicado por este signo negativo, o por este -1. Bien, vean, esto que está aquí ya escrito, es lo que el problema nos pedía demostrar. Ahí está, ya lo obtuvimos. ¿Preguntas, comentarios con esta última parte? Bueno, como pueden notar, este resultado, si nos regresamos sobre los pasos que se hicieron, este resultado proviene del hecho de haber impuesto que lo que está dentro de esta raíz cuadrada tiene que ser positivo, para asegurar que esta cantidad t fuese un número real. ¿Y por qué tiene que ser un número real? Porque esta cantidad t nos está indicando el tiempo en el que esos automóviles van a chocar. Si esta desigualdad no se cumple, entonces los autos no van a chocar. Es lo que estaremos aquí encontrando. ¿De acuerdo? A esta diferencia de velocidades se le conoce como velocidad relativa. A este término de la izquierda en la desigualdad se le conoce como velocidad relativa. Y lo podemos interpretar o entender como qué tan rápido va el auto A en comparación al auto B. Entonces, lo que nos está diciendo aquí es que si la diferencia entre las velocidades, es decir, si la velocidad relativa entre estos dos vehículos es mayor que esta raíz cuadrada, tenemos asegurado que esos autos van a chocar. Hagan lo que hagan, van a colisionar. Pero, ¿qué pasa si esto no se cumple? Es decir, que la velocidad relativa entre estos vehículos es menor a esta raíz cuadrada. Bueno, si esto se llegara a pasar, vean lo que sucede aquí arriba. Significa que nuestros signos de desigualdades aquí van a cambiar.
Así sería. Y entonces, ¿qué implicaciones tiene esto? Que lo que está dentro de la raíz cuadrada es negativo. ¿Y qué significa que aquí tengamos un número negativo? Que este término ya no es un número real, sino un número complejo. Y entonces estaríamos interpretando que no va a haber choque. Repito, no va a haber choque si esto llegara a pasar. Si la velocidad relativa entre los vehículos es menor a esa raíz cuadrada. ¿De acuerdo? Así que este resultado que estamos obteniendo aquí, si lo pensamos con cuidado, es bastante útil. De hecho, les voy a mostrar a continuación. Vamos a ver esto en un gráfico. Para entender cómo esto que estamos viendo se comporta gráficamente. Bien, aquí está esta figura. Para trabajar estos datos, le he dado los valores a la velocidad del auto A de 30 metros sobre segundo, velocidad B de 15 metros sobre segundo, la aceleración de 10 metros sobre segundo cuadrado y una distancia de separación, simplemente para jugar con las cuentas, de 10 metros. Aquí están las ecuaciones para el auto A. Aquí está su velocidad inicial, aquí tenemos el valor de su aceleración, tenemos también el factor 1/2 y t al cuadrado. Para el auto B tenemos su posición inicial, su velocidad B y recordemos, ningún término de aceleración porque este vehículo pues no frena ni acelera porque no detecta que hay un carro detrás de él. Bueno, con estos datos, si graficamos, vean lo que sucede. Las gráficas de movimiento, de posición de cada uno de estos vehículos sí se cruzan, sí se tocan. Eso quiere decir que hay choque. Y si comparamos con la ecuación que obtuvimos hace unos momentos, vean, sustituyan por favor el valor de 10 en A y el valor de D, denle 10 también. ¿Cuánto tendría que valer esta raíz cuadrada? Si A vale 10 y D vale también 10. ¿14.14? ¿Cuánto, perdón? ¿12.14? 14.14. Ah, ok, 14.14, muy bien. Entonces, bueno, con estos datos estamos diciendo lo siguiente. Si la velocidad relativa entre estos dos vehículos es mayor que 14.14, estos autos van a chocar. Nuevamente, si la velocidad relativa entre los vehículos es mayor a 14.14, tenemos asegurado que va a haber un choque entre los vehículos. Vean los valores que se han asignado aquí. BA 30, B sub B 15. La diferencia entre ellos dos es 15. Y 15 es mayor a 14.14. Así que sí, se está verificando que sí va a haber choque. Podríamos tomar, por ejemplo, no sé, un dato de 60 con 15, por ejemplo. 60 menos 15 sigue siendo mayor a 14.14. Y vemos que la gráfica se cruzan. Hay una intersección entre las gráficas, indicándonos que sí va a haber un choque. O si B sub B en lugar de 15 vale pues, 30,
60 menos 30 sigue siendo mayor a 14.14. Y aquí está. Sigue habiendo un choque. Pero ¿qué pasa si no se cumple la desigualdad? Es decir, si la velocidad relativa entre estos vehículos es menor a 14.14. ¿Qué valores podríamos dar? ¿Qué valores proponen ustedes que no cumplan esta desigualdad? Que la resta sea menor a 14.14. Mm, 20 menos 6. 20, 6, ¿ok? 20 menos 6 es 14. Y 14 es menor a 14.14. Así que, según nuestro análisis, no debería haber choque. Graficamos y están muy próximos. A ver una diferencia más grande, que sea, por ejemplo, 20 y 5. No, que sea menor a 14.14. No, 7, perdón, 7. 20 menos 7 es 13. 13 es menor a 14.14. Ahí está. A ver si vemos en la gráfica. Ahí se nota. Están muy próximos, pero no chocan. El auto de color azul, el auto A, sí tiene el tiempo suficiente para poder frenar antes de impactar el auto rojo. Si somos más exagerados, por ejemplo, que sea menor a 14.14, por ejemplo, 20 y 18. 20 menos 18 es 2. 2 es menor a 14.14. Y ahí sí es más notorio. El auto rojo avanza sin problemas, mientras que el auto de color azul alcanza a frenar. En este punto, a los 2 segundos vemos que alcanza a frenar, su velocidad es 0. Y el auto rojo, el que va por delante, pues ni enterado. Afortunadamente no hay colisión. ¿Qué aplicaciones podría tener esto? ¿Cómo podrían aplicar esto que estamos aquí observando? Como futuros ingenieros automotrices, ¿consideran que esto podría ser importante en alguna aplicación? Y profe, como en los autos Tesla que se manejan solos. Bueno, no se manejan solos, pero una computadora ya los va manejando y necesita hacer esos cálculos.
Así es. Aquí, ¿qué es lo que necesitamos? Como pueden notar, conocer como dato inicial la diferencia, la velocidad relativa entre los autos. Es decir, el auto A, que podríamos ser el que se va manejando, y un auto que va más adelante, un auto B. Entonces, si se puede, de alguna manera, con algún detector, eh, poder conocer esta diferencia de velocidades, y se tiene también la información de qué desaceleración se puede obtener como una desaceleración máxima cuando se aplican los frenos de un auto, podremos establecer una especie de aviso para tomar medidas pertinentes en el caso de que exista el riesgo de sufrir un choque, como en esos autos que comentan, los autos Tesla. Así que vean que con una ecuación muy simple, teniendo esta información, se pueden diseñar dispositivos que pueden, en primera instancia, dar una alerta al conductor del vehículo o al pasajero en el vehículo de que va a existir, de que hay un riesgo de una colisión. O bien, con estas mismas cantidades, poder tomar medidas para evitar justamente la colisión con otro vehículo. Esa es la parte importante. Eso es lo que, pues, sea lo ideal con lo que ustedes vayan aprendiendo a analizar. No se queden con los problemas numéricos, sino que con los problemas en los que no tenemos los datos numéricos, ustedes puedan decir algo más. Puedan hacer un análisis un poco más complejo y completo. Y que, como ven, pues podrían tener ciertas aplicaciones. Todo depende de la creatividad que tenga uno. Preguntas, comentarios acerca de lo que estamos viendo entonces con esta desigualdad. ¿Qué información nos está proporcionando? Todo bien, profe. Bien, vamos entonces a pasar a resolver otro ejercicio, otro problema. Pero a diferencia de los que se han venido resolviendo, no vamos a considerar ahora ya un movimiento en el eje horizontal, sino ahora en el eje vertical. Eso quiere decir que las ecuaciones que vamos a estar trabajando van a sufrir una pequeña modificación, como habíamos mencionado anteriormente. Cuando un movimiento se ejecuta en el eje X, aquí por ejemplo, aquí está una autopista, una vía, y tenemos un vehículo moviéndose hacia la derecha, su vector velocidad apunta hacia el eje positivo. Pueden suceder dos cosas con la aceleración. Si la aceleración tiene un signo positivo, es decir, una dirección también positiva, ¿qué cambios vamos a observar en la velocidad de este objeto? ¿Qué podemos decir acerca de su velocidad conforme va pasando o transcurriendo el tiempo? Que va a aumentar. Así es, que va a aumentar. Y esto es porque está pasando que la aceleración tiene la misma dirección que el vector velocidad. Pero ¿qué pasa en una situación en la que nuevamente tenemos este mismo vehículo moviéndose hacia la derecha, pero ahora el vector velocidad apunta hacia la izquierda?
¿Qué cambios notamos o podríamos notar en la velocidad de este vehículo? La velocidad disminuye. Así es, la velocidad irá disminuyendo, incluso hasta posiblemente ser cero, cuando el auto termina en reposo total. Y eso es porque la aceleración, vean, vectorialmente, tiene la dirección opuesta a el vector velocidad. Y cuando un objeto se mueve en el eje X, entonces se pueden presentar dos situaciones, que la velocidad apunte hacia la derecha o que apunte hacia la izquierda, y además con cualquier valor. Por ejemplo, habrá problemas en los que ustedes pues se encuentren con que la aceleración mide o vale 2.80, por ejemplo, 2.8 metros sobre segundo al cuadrado, dirección Y, por ejemplo. O otros problemas en los que mida, no sé, 5.5, u otros más en los que, pues, de acuerdo al problema, puede llegar a ser, no sé, 15 o 45 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, aquí puede valer lo que sea, en el eje X. Pero, ¿qué pasa cuando analizamos el movimiento en el eje vertical? Pues ahora tenemos el eje X, donde está el suelo, y el eje Y, que apunta hacia arriba. ¿Qué situaciones podemos encontrarnos aquí? Bueno, la del que trata el problema que vamos a resolver a continuación es la situación en la que un objeto es lanzado hacia arriba con una cierta velocidad. ¿Y qué nos dice nuestra experiencia en la vida real? ¿Qué sucede con este objeto, con la velocidad de este objeto conforme va ascendiendo? Va disminuyendo. Así es, va disminuyendo hasta llegar a un punto muy, muy alto en el que la velocidad que tiene es prácticamente cero. Es el vector cero, en un punto muy, muy alto. ¿Y eso por qué se debe? ¿A qué se debe este comportamiento? A la aceleración de la gravedad. Es correcto, a la aceleración debido a la gravedad. La aceleración es vectorialmente, lo podemos entender como una cantidad que apunta hacia abajo. Este objeto, esta pelota, ascendió, pero la gravedad apunta hacia abajo. No le importa si este objeto va subiendo, siempre apunta hacia abajo. ¿Qué pasa si ahora este objeto, en lugar de lanzarse, se deja caer? Estamos en un edificio muy alto y dejamos caer algún objeto, una pelota, por ejemplo. Entonces va a partir con una velocidad cero. Pero ¿qué notamos conforme se va moviendo hacia el suelo? Hacia abajo. ¿Qué pasa con la velocidad? Va aumentando, ¿no? Así es. Vamos a encontrarnos con que la velocidad de esta pelota o de cualquier objeto que se deja caer se va incrementando. Va ganando más velocidad conforme va acercándose al suelo. ¿Y ahora qué es lo que sucedió aquí? El movimiento, el vector velocidad de esta partícula se alinea o está dirigido en la misma dirección que el vector de aceleración debido a la gravedad. Entonces, nótese que en estas situaciones, en el movimiento vertical, la aceleración nunca cambia de dirección, siempre apunta hacia abajo y es más, tiene un módulo que ya todos conocemos. Un módulo de 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Entonces, a diferencia de un movimiento en el eje X, en el eje vertical, la aceleración que experimentan los objetos, primera característica, no va a cambiar de módulo.
siempre va a ser 9.81 metros sobre segundo cuadrado. Y segundo aspecto, siempre apunta hacia abajo. ¿Preguntas, comentarios hasta aquí? Así que las ecuaciones que hemos venido trabajando para la posición y la velocidad van a tener exactamente la misma estructura, con el único detalle de que la aceleración, como ven aquí, siempre va a apuntar hacia abajo y va a tener este valor de módulo. Es el único cambio sustancial que tenemos que hacer en las ecuaciones. Bueno, entonces vamos a comentar el siguiente problema. Nos dicen en esta situación que en la Luna la aceleración debido a la gravedad es aproximadamente de 1/6 de la que hay en la Tierra. Nos comentan que si un objeto se lanza verticalmente hacia arriba en la Luna, ¿cuántas veces más alto viajará este objeto que en la Tierra? Suponiendo que tiene la misma velocidad inicial. Nótese que estamos aquí hablando de dos escenarios. En el escenario A o inicial, un objeto es lanzado, una persona lanza un objeto hacia arriba. Y esta pelota, este objeto, alcanza una cierta altura. El experimento, aquí pasamos a lo hipotético, esa misma situación se replica pero en la Luna. Esta persona viaja a la Luna, lanza esa misma pelota con la misma velocidad que lo hizo en la Tierra, y lo que nos preguntan es, ¿qué tan alto, cuántas veces más alto va a subir esta pelota en la Luna respecto a la altura que alcanzó en la Tierra? ¿Sí es claro lo que nos están preguntando aquí entonces? ¿Sobre de qué va el problema? Parece que sí, profe. Ok. Bueno, entonces el tema aquí es, e incluso como pueden notar en el enunciado, no nos están dando ningún valor numérico. No nos dicen en ningún instante con qué velocidad se lanza la pelota. Solo nos dicen que tanto en la Tierra como en la Luna, este objeto es lanzado con la misma velocidad inicial. Así que bueno, vamos a ver cómo analizamos este problema sin necesidad de conocer numéricamente el valor de esa velocidad inicial. Bueno, pues vamos a partir de las ecuaciones base, nuestras ecuaciones básicas para describir la cinemática, que son la ecuación para la velocidad y la ecuación para la posición. Pero aquí claramente han sido modificados porque, recordemos, la gravedad apunta hacia abajo siempre, está dirigida hacia abajo y tiene un valor constante que se suele denotar con la letra G. Entonces, en este problema, como el movimiento se realiza de forma vertical respecto al suelo, las ecuaciones que vamos a trabajar son estas dos: velocidad y posición. Ahora bien, de lo que comentamos hace unos minutos, sabemos que cuando un objeto se lanza, no importa en este momento si es en la Tierra o en la Luna, debido a si en ese lugar existe una fuerza de atracción, como la gravedad, sabemos que ese objeto va a terminar perdiendo velocidad conforme va subiendo. Y después ese objeto pues irá cayendo. Entonces, en ese momento en el que se detiene, sabemos que su velocidad es esencialmente cero o prácticamente cero. Así que esa información la vamos a emplear aquí. Entonces, notemos lo siguiente. Sabemos que cuando un objeto es lanzado verticalmente hacia arriba, por efecto de la aceleración debido a la gravedad, va perdiendo velocidad. Eso nos queda claro. Es algo que nosotros hemos visto con nuestros propios ojos. No es algo aquí que a alguien se le haya ocurrido. Es algo que sucede en la naturaleza. Bueno, sabemos
que entonces, en ese punto más alto que pueda llegar a alcanzar de forma vertical, su velocidad va a ser 0, momentáneamente, fracciones de segundo, pero va a ocurrir que la velocidad es 0. Entonces, ¿qué podemos decir en las ecuaciones que tenemos aquí? Bueno, que la velocidad final en el eje Y, ¿cuánto va a valer? Lo acabamos de mencionar, va a valer 0. Mientras que la posición en el eje vertical va a adquirir o va a tomar el valor más alto, el valor máximo. No va a haber alguna posición más allá de ese valor en el que la velocidad se hace 0. Así que la posición en el eje Y la vamos a anotar como h, o h max si quieren. Es decir, la altura máxima que alcanza ese objeto cuando es lanzado hacia arriba. ¿Preguntas o comentarios hasta aquí? No, profe. Ok. Bien, vamos ahora a analizar el siguiente aspecto. En esta ecuación, en la ecuación de la velocidad, estamos viendo que hay un tiempo. Este tiempo, ¿qué nos estaría indicando? Si lo logramos conocer, ¿qué nos estaría indicando ese valor del tiempo? Tiempo en que tarda en alcanzar la altura máxima. Exacto. El t que aquí aparece en esta ecuación es el tiempo que este objeto tarda en alcanzar su altura máxima. Y cuando alcanza su altura máxima, también pasa que su velocidad se hace 0. Así que esta variable t que aquí aparece es exactamente la misma que aparece en la otra ecuación. Es el mismo valor del tiempo. ¿Sí es claro? Esa t que aparece ahí en color amarillo en ambas ecuaciones es exactamente la misma en cada una de estas dos ecuaciones. En la primera nos está diciendo cuánto tiempo pasa para que ese objeto que fue lanzado alcance su velocidad 0. Pero eso es exactamente igual a decir que es el tiempo que tarda ese objeto en alcanzar su posición máxima. ¿Sí estamos de acuerdo hasta aquí con esta idea? Ahora, el detalle aquí está en lo siguiente. ¿Respecto a qué altura máxima o respecto a qué punto estamos midiendo esa altura máxima? No lo hemos especificado. Y eso justamente va a depender de Y0. Es decir, la posición inicial que tuvo este objeto. Y aquí es cuando uno tiene que ser bastante inteligente para saber dónde conviene tomar el punto de origen o el punto de observación. Piensen ustedes en el problema tal cual, si esto lo podemos realizar en la vida real. Aquí tenemos el suelo, aquí tenemos un eje vertical hacia arriba, y tenemos aquí una persona que está justamente preparando el lanzamiento de ese objeto. Ese objeto está aquí, esta pelota de color rojo. ¿Dónde nos conviene tomar el Y0? Es decir, ¿a partir de qué punto deberíamos comenzar a medir las alturas, las posiciones verticales que va a ir adquiriendo esa pelota conforme va subiendo?
Si hay alguien que opina que a partir del suelo, está bien, se puede hacer. La posición inicial que sea justamente a partir del suelo. Solamente que va a haber un problema en el análisis a largo plazo. Si tomamos nuestro nivel de referencia como 0, necesitaríamos conocer a qué altura ocurrió el lanzamiento. ¿A qué altura se encontraba la mano de esta persona cuando lanzó el objeto, cuando lanzó la pelota? Así que estaremos incluyendo un dato extra, un H minúscula. Repito, eso estaría ocurriendo si decidiéramos tomar como nivel de referencia el suelo, donde están los pies de esta persona. Pero el precio a pagar es que vamos a tener que conocer una cantidad adicional, un parámetro extra, que es a qué altura se encontraba la mano de este individuo cuando la pelota comenzó su movimiento hacia arriba. ¿Cómo podríamos ahorrarnos ese dato? ¿Cómo podríamos hacer que no importe qué tan alta era la persona? Lo que conviene hacer es elegir como el nivel de observación o el punto de referencia el punto en el que el objeto inicia su movimiento hacia arriba. Así ya no importa qué tan alto es la persona que hace el lanzamiento. Vamos a comenzar a medir las alturas, las posiciones verticales, a partir del punto en el que el objeto es lanzado. Entonces, de esta manera, en la ecuación que tenemos aquí abajo, podemos tomar con toda confianza que el punto inicial de movimiento sea el valor de 0 metros. ¿De acuerdo? Y ya nos quitamos de encima esta cantidad. ¿Queda claro los argumentos que estamos aquí dando para llegar a esta pareja de ecuaciones? Bien, jóvenes, vamos entonces a continuar la discusión de este problema en la siguiente clase. Llegamos a esta pareja de ecuaciones, así que pues vamos a ver cómo las tenemos que manipular, cómo vamos a tener que trabajar con ellas para conocer lo que el problema nos está preguntando. Decir cuántas veces este objeto que es lanzado en la Luna va a superar la altura que alcanza en la Tierra, suponiendo que es lanzado con la misma velocidad inicial. Si no hay ninguna pregunta o comentario adicional que quieran comentar, damos por terminada nuestra sesión y nos escuchamos el día de mañana. Gracias, profe. Nos vemos mañana. Hasta luego, Hasta excelente luego. tarde.